Bienvenidos al día 6 de nuestra aventura en la ciencia de datos con Python. Me entusiasma guiarlos a través de la que podría ser la lección más práctica hasta la fecha. Hoy transformaremos datos sin procesar en información útil utilizando las bibliotecas más potentes de Python. Al final de esta sesión, habrán creado su primer modelo completo de aprendizaje automático. Antes de empezar, quiero presentarles un increíble recurso gratuito de Google llamado Colab. En lugar de complicarse con las instalaciones en su equipo local, usaremos Google Colab, que viene con todo preinstalado, incluyendo su propio asistente de inteligencia artificial llamado Gemini. Pueden seguir la lección de hoy tanto aquí como en mi cuaderno de Colab compartido, donde podrán ver el código y los resultados en tiempo real. Cópienlo a su cuenta y experimenten. Permítanme mostrarles nuestra hoja de ruta para hoy. Esto es lo que construiremos juntos hoy. Estamos creando un flujo de trabajo integral de análisis de datos, paso a paso, que abarca todo el flujo de trabajo de la ciencia de datos, de principio a fin. Primero, dominaremos la carga de datos leyendo archivos CSV y explorando las estructuras de los conjuntos de datos. Después, profundizaremos en la limpieza de datos, gestionando esos molestos duplicados, valores faltantes y conversiones de tipos de datos que todo científico de datos encuentra. A continuación, crearemos visualizaciones impactantes con Matplotlib, Seaborn y Plotly. Realizaremos análisis estadísticos con pruebas de hipótesis mediante pruebas T. Y por último, construiremos y evaluaremos un modelo de regresión para predecir los precios de la vivienda. Esto no es solo teoría, amigos. Trabajaremos con datos reales de vivienda en California y crearemos un modelo predictivo que podría usarse en situaciones reales. Comencemos. Primero, necesitamos instalar todas las bibliotecas necesarias. Aquí está la lista completa de lo que importaremos hoy. Para la manipulación de datos, usaremos Pandas. Es como Excel, pero con un gran potencial de programación. Lo usaremos para cargar, limpiar y transformar conjuntos de datos, gestionar la validación de datos, eliminar duplicados y gestionar valores faltantes. Para el cálculo numérico, utilizaremos NumPy para operaciones matemáticas y manipulación de matrices. Es la base que hace posible todo lo demás. Para la visualización, contamos con tres potentes herramientas. Matplotlib, para crear gráficos estáticos con calidad de publicación. Seaborn, para atractivas visualizaciones estadísticas con un mínimo código. Simplifica enormemente la creación de gráficos complejos. Y Plotly, para crear gráficos y paneles interactivos listos para la web con los que los usuarios pueden interactuar. Para el aprendizaje automático, usaremos scikit-learn para construir y evaluar modelos predictivos. Y para las pruebas estadísticas, usaremos CIPY para la comprobación de hipótesis y el análisis estadístico, incluyendo cálculos de R², interpretación de coeficientes y métricas de rendimiento. Comencemos con el paso 1, carga de datos y exploración inicial. Aquí es donde comienza todo proyecto de ciencia de datos. La mayoría de los proyectos de ciencia de datos del mundo real comienzan con la carga de datos desde archivos externos, generalmente archivos CSV. Les mostraré cómo funciona. En este ejemplo, simulo datos CSV que representan información del producto. En un proyecto real, simplemente usarías pandas.read CSV con el nombre del archivo. Observa cómo creamos un objeto similar a un archivo a partir de nuestros datos de cadena y luego lo leemos con pandas. Esto nos da un data frame, la estructura de datos principal de pandas. Cuando ejecute este código, verá la confirmación de que los datos se cargaron correctamente, junto con las dimensiones del conjunto de datos. Antes de analizar cualquier dato, siempre debes explorar su estructura. Esto equivale a familiarizarte con tus datos antes de empezar a trabajar con ellos. Así es como realizamos la exploración inicial. Usamos la función de punto para mostrar las primeras filas. Comprobamos las dimensiones del conjunto de datos con la forma del punto y usamos la función de punto para obtener información sobre los tipos de datos y los valores faltantes. Estos tres métodos
le proporcionarán prácticamente todo lo que necesita saber sobre la estructura de su conjunto de datos. Así se ve el resultado. Puedes ver los datos de nuestros productos con sus ID, nombres, precios y fechas de lanzamiento. El conjunto de datos tiene 8 filas y 4 columnas, y podemos ver que falta un valor en la columna fecha de lanzamiento. Recuerde estos métodos de exploración clave. .head muestra las primeras filas. .shape le brinda dimensiones. .info proporciona tipos de datos y uso de memoria. Y .describe brinda resúmenes estadísticos para columnas numéricas. Ahora pasamos al paso 2. Limpieza y preparación de datos. Esta suele ser la parte que más tiempo consume en cualquier proyecto de ciencia de datos, pero es absolutamente crucial. Los datos del mundo real suelen contener duplicados que pueden distorsionar gravemente el análisis. Veamos cómo gestionarlos. Primero, buscamos duplicados con el método duplicated, y luego los eliminamos con drop duplicates. Observe cómo usamos InPlaceTrue para modificar el data frame original en lugar de crear una copia. En nuestro ejemplo, encontramos y eliminamos una fila duplicada. Es fundamental contar con datos limpios para un análisis preciso. La falta de datos es inevitable en los conjuntos de datos del mundo real. Aquí te explicamos cómo gestionarla estratégicamente. Primero, identificamos los valores faltantes usando ISNA y luego decidimos una estrategia para completarlos. En este caso, completamos las fechas de lanzamiento faltantes con la fecha más común en nuestro conjunto de datos. Existen muchas estrategias para gestionar los datos faltantes, y la elección depende del contexto. Tras completar el formulario, confirmamos que se hayan gestionado todos los valores faltantes. Este paso es crucial, no querrá sorpresas posteriores en su análisis. Al gestionar valores faltantes, existen varias estrategias. Para datos numéricos, se puede usar la media, la mediana o la moda. Para datos categóricos, se puede usar la moda o crear una categoría desconocido. Para series temporales, se puede considerar el relleno progresivo o la interpolación. Y para datos críticos, se puede optar por eliminar por completo las filas con valores faltantes. La conversión de tipos de datos es otro paso crucial. Debe asegurarse de que sus datos tengan los tipos correctos para un análisis adecuado. Aquí, convertimos fechas de cadena en objetos de fecha y hora reales. Esto permite a Pandas comprender que se trata de fechas, no solo de cadenas de texto, lo que facilita operaciones y análisis específicos de fechas. Observe cómo el tipo de dato de launch date cambió de object a datetime64. Este cambio, aparentemente pequeño, desbloquea potentes funciones de análisis de fecha y hora. El paso 3 es la agregación de datos, donde transformamos y resumimos nuestros datos para revelar patrones y conocimientos. La creación de nuevas características o agregados suele revelar patrones ocultos en los datos. Este proceso se denomina ingeniería de características. Aquí, extraemos el nombre del mes de nuestra fecha de lanzamiento y luego agrupamos por mes para calcular los precios promedio. Este tipo de agregación suele revelar patrones o tendencias estacionales que no eran evidentes en los datos sin procesar. Nuestra agregación revela patrones interesantes en los precios de los productos por mes. Este tipo de información podría orientar las decisiones empresariales sobre el lanzamiento de nuevos productos. NumPy proporciona potentes operaciones de matriz que son esenciales para el cálculo numérico en la ciencia de datos. Aquí creamos un array aleatorio de 3x4 y demostramos conceptos clave de NumPy. Examinamos la forma y el tipo de datos del array. Lo segmentamos para extraer subconjuntos y aplicamos funciones matemáticas como la raíz cuadrada a todo el array a la vez. Esta salida muestra el poder de NumPy. Observe cómo podemos aplicar la función de raíz cuadrada a todo el array en una sola operación. Esto se llama vectorización y es mucho más rápido que procesar cada elemento individualmente. Estos conceptos de NumPy son fundamentales. La difusión permite realizar operaciones en matrices de diferentes formas. La vectorización
permite aplicar operaciones a matrices completas a la vez. La segmentación utiliza la sintaxis start.stop.step para extraer subconjuntos, y las funciones universales proporcionan operaciones matemáticas optimizadas para matrices. Este elemento visual demuestra las operaciones de matriz de NumPy en acción, mostrando la matriz original, operaciones de segmentación, funciones matemáticas y aritmética de matriz. Llegamos al paso 4, dominio de la visualización de datos. Aquí es donde tus datos realmente cobran vida. Matplotlib es su biblioteca ideal para crear visualizaciones estáticas con calidad de publicación. Este código crea un gráfico de barras profesional que muestra los precios promedio de los productos por mes de lanzamiento. Observe cómo configuramos el tamaño de la figura, añadimos colores, incluimos etiquetas y títulos adecuados, giramos las etiquetas de los meses para facilitar la lectura y añadimos una cuadrícula para facilitar la lectura de los valores. El gráfico resultante muestra claramente las variaciones de precios por mes. Abril y mayo registran los precios promedio más altos, mientras que febrero muestra los más bajos. Este tipo de visualización permite identificar patrones de inmediato. Así se ve ese gráfico de barras profesional. Observe el estilo limpio, las etiquetas claras y la cuadrícula que facilita la lectura de los valores. Para que Matplotlib tenga éxito, recuerde configurar tamaños de figuras apropiados, usar títulos descriptivos y etiquetas de eje, aplicar esquemas de color consistentes, agregar cuadrículas para una mejor legibilidad y rotar las etiquetas cuando sea necesario para evitar superposiciones. Seaborn es perfecto para explorar relaciones estadísticas en sus datos con gráficos hermosos y de aspecto profesional. Aquí estamos creando un gráfico de regresión con el conjunto de datos de vivienda de California. Este muestra la relación entre la mediana de ingresos y el valor de las viviendas. Observe cómo Seaborn calcula y muestra automáticamente la línea de regresión y el intervalo de confianza. Este gráfico de regresión revela una clara correlación positiva. A medida que aumentan los ingresos, el valor de las viviendas también tiende a aumentar. Los puntos dispersos muestran datos individuales, mientras que la línea de regresión roja muestra la tendencia general. El área sombreada representa el intervalo de confianza, lo que indica nuestra incertidumbre sobre la relación exacta. Aquí está el magnífico gráfico de regresión que crea Seaborn. Se puede apreciar la clara relación entre los ingresos y el valor de la vivienda, con la línea de regresión y el intervalo de confianza calculados y mostrados automáticamente. Las ventajas de Seaborn incluyen cálculos estadísticos automáticos como líneas de correlación e intervalos de confianza, hermosas paletas de colores predeterminadas, fácil manejo de datos categóricos e integración perfecta con Pandas Data Frames. Plotly crea visualizaciones interactivas listas para la web con las que los usuarios realmente pueden interactuar. Este código crea un diagrama de dispersión interactivo que, en esencia, es un mapa de datos de vivienda de California. Utilizamos la longitud y la latitud para el posicionamiento, coloreamos los marcadores según el valor de las viviendas, dimensionamos los marcadores según la población, e incluimos información al pasar el cursor. El resultado es una visualización rica y multidimensional. Este mapa interactivo muestra datos de vivienda de California en múltiples dimensiones simultáneamente. La ubicación geográfica crea una vista similar a la de un mapa. La intensidad del color representa el valor de las viviendas. Cuanto más oscuro, más caras. El tamaño del marcador muestra la población y puede pasar el cursor sobre los puntos para ver los valores exactos. El patrón muestra claramente las zonas costeras más caras, como San Francisco y Los Ángeles, en comparación con las regiones del interior, más asequibles. En la versión interactiva, puede ampliar regiones específicas, recorrer el estado y pasar el cursor sobre los puntos para obtener información detallada. Otra gran característica de Plotly es su fácil implementación web para la integración con aplicaciones web. El paso 5 nos lleva al análisis estadístico y la prueba de hipótesis, donde pasamos de la descripción a la inferencia estadística real.
La prueba T independiente nos ayuda a determinar si dos grupos tienen medias significativamente diferentes. Esto es fundamental para la toma de decisiones basada en datos. Aquí creamos dos grupos de muestra con medias ligeramente diferentes y realizamos una prueba T independiente. La prueba nos proporciona un estadístico T y un valor P, que utilizamos para determinar si la diferencia es estadísticamente significativa. En este ejemplo, nuestro valor P es prácticamente cero, lo que significa que la diferencia entre nuestros grupos es altamente estadísticamente significativa. Esto constituiría una prueba sólida de que los grupos son realmente diferentes, no solo debido a la variación aleatoria. Comprender estos conceptos estadísticos es crucial. El estadístico T mide la diferencia entre las medias de los grupos en relación con la variabilidad dentro de ellos. El valor P indica la probabilidad de observar esta diferencia por pura casualidad. Normalmente, utilizamos un nivel de significancia de 0,05, lo que significa que aceptamos una probabilidad del 5% de falsos positivos. Nuestra hipótesis nula asume que no hay diferencia entre los grupos. Ahora llegamos al paso 6. Aprendizaje automático y modelado predictivo. Aquí es donde construimos modelos que pueden hacer predicciones sobre datos nuevos e inéditos. Vamos a construir un modelo de regresión para predecir los valores de las casas en California en función de diversas características como los ingresos, la antigüedad de la casa y las características de la ubicación. Primero, definimos nuestras características. Estas son las variables que usaremos para hacer predicciones. Luego, definimos nuestra variable objetivo, lo que queremos predecir. A continuación, dividimos nuestros datos en conjuntos de entrenamiento y de prueba. Esto es crucial, ya que necesitamos probar nuestro modelo con datos que no ha visto durante el entrenamiento. Nuestro conjunto de datos se divide en más de 1.000-6.000 muestras de entrenamiento y unas 4.000 muestras de prueba. Esta división, 80-20, es estándar en aprendizaje automático. Ahora entrenamos nuestro modelo para aprender la relación entre nuestras características y los precios de las viviendas. Creamos un modelo de regresión lineal. Lo entrenamos con nuestros datos de entrenamiento. Realizamos predicciones con nuestros datos de prueba y evaluamos su rendimiento mediante el R². También examinamos los coeficientes del modelo para comprender cómo cada característica afecta los precios de la vivienda. Nuestro modelo alcanza un R² de aproximadamente 0,51, lo que significa que explica el 51% de la varianza en los precios de las viviendas, un valor bastante bueno para un modelo lineal simple. Los coeficientes indican que la mediana de ingresos tiene el mayor efecto positivo en el valor de las viviendas, mientras que la antigüedad de la vivienda tiene un ligero efecto negativo. Al evaluar modelos, recuerde estas métricas clave. El R² muestra la proporción de varianza explicada. Cuanto mayor, mejor. Los coeficientes muestran el impacto de cada característica en la predicción. El error cuadrático medio mide la diferencia cuadrática promedio entre las predicciones y los valores reales. La validación cruzada proporciona una evaluación más robusta mediante múltiples divisiones de entrenamiento y prueba. Permítanme mostrarles ahora un panel completo que resume todos los resultados de nuestro análisis del día 6. Este panel de resumen de resultados recopila todo lo que hemos logrado hoy. Muestra el progreso de la limpieza de datos, desde las 8 filas originales hasta las 7 filas limpias tras eliminar los duplicados y gestionar los valores faltantes. Nuestro modelo tiene un rendimiento R² de 0,51, lo que significa que explicamos el 51% de la variación del precio de la vivienda. El gráfico inferior izquierdo muestra el análisis de importancia de las características. Observamos que la mediana de ingresos tiene el mayor efecto positivo. Y, en el gráfico inferior derecho, nuestros resultados de pruebas estadísticas muestran diferencias significativas entre los grupos. Este panel demuestra el poder de combinar múltiples enfoques analíticos: limpieza, visualización, estadísticas y aprendizaje automático,
para obtener información completa de los datos. Permítanme resumir el flujo de trabajo completo que hemos cubierto hoy. Aquí se presenta nuestro flujo de trabajo completo de ciencia de datos, visualizado como un flujo de proceso. Comenzamos con la carga de datos, pasamos a la exploración y limpieza, realizamos ingeniería de características, creamos visualizaciones, realizamos análisis estadísticos, construimos modelos de aprendizaje automático, evaluamos su rendimiento y, finalmente, implementamos nuestros conocimientos. A continuación, se presentan las conclusiones clave de la sesión de hoy. Empieza siempre explorando. Necesitas comprender tus datos antes de analizarlos. Limpia a fondo gestionando duplicados, valores faltantes y tipos de datos. Visualiza todo, ya que los gráficos revelan patrones que los números por sí solos no pueden mostrar. Pon a prueba tus hipótesis con métodos estadísticos para validar suposiciones. Construye iterativamente, comenzando con algo simple y añadiendo complejidad gradualmente. Y siempre evalúa rigurosamente, probando tus modelos con datos desconocidos. Ahora que dominas estos conceptos básicos, aquí tienes algunos temas avanzados que puedes explorar a continuación. Considere sumergirse en la selección de características para elegir las variables más importantes, la validación cruzada para una evaluación de modelos más sólida, los métodos de conjunto que combinan múltiples modelos para un mejor rendimiento, el aprendizaje profundo con redes neuronales para el reconocimiento de patrones complejos, el análisis de series de tiempo para datos a lo largo del tiempo y las pruebas A/B para el diseño experimental en decisiones comerciales. Antes de terminar, permítanme compartir algunos consejos prácticos para el éxito en la ciencia de datos. Aquí se presentan las mejores prácticas que le serán útiles en su recorrido hacia la ciencia de datos. Documente todo con comentarios y celdas de Markdown. Use el control de versiones con Git para rastrear sus cambios. Asegure un análisis reproducible, estableciendo valores de inicialización aleatorios y guardando los resultados intermedios. Desarrolle un conocimiento del dominio para comprender el contexto empresarial de sus datos. Y siempre considere las implicaciones éticas, siendo consciente de los sesgos y la imparcialidad de sus modelos. Además, tenga en cuenta estos errores comunes que pueden hacer descarrilar sus proyectos. Evite la fuga de datos al no utilizar nunca información futura para predecir el pasado. Tenga cuidado con el sobreajuste, donde los modelos memorizan en lugar de generalizar. Recuerde que la correlación no implica causalidad. Asegúrese de que sus datos representen la población que está estudiando para evitar sesgos muestrales. Y no ignore los valores atípicos, ya que los valores extremos pueden afectar significativamente sus resultados. Y esto nos lleva al final de nuestro viaje integral por la ciencia de datos. ¡Felicitaciones! Acabas de completar un recorrido intensivo por el flujo de trabajo esencial de la ciencia de datos con Python. Ahora cuentas con las habilidades prácticas para cargar y explorar cualquier conjunto de datos, limpiar y preparar datos para su análisis, crear visualizaciones atractivas que cuenten historias, realizar pruebas de hipótesis estadísticas para validar tus suposiciones, construir y evaluar modelos de aprendizaje automático e interpretar resultados para comunicar hallazgos significativos. Estas habilidades forman la base de la ciencia de datos moderna y te serán muy útiles tanto si analizas métricas empresariales como si realizas investigación académica o desarrollas aplicaciones de inteligencia artificial. La clave ahora es seguir practicando con diferentes conjuntos de datos y abordar gradualmente problemas más complejos a medida que desarrollas tu experiencia e intuición. Recuerda que la ciencia de datos es tanto un arte como una ciencia. Las habilidades técnicas que has adquirido hoy te brindan las herramientas, pero desarrollar la intuición sobre los datos y aprender a formular las preguntas correctas se logra con la experiencia y la práctica. Cada conjunto de datos tiene una historia que contar, y ahora tienes las habilidades para descubrirla. Gracias por acompañarme en este recorrido por los fundamentos de la ciencia de datos en Python. Espero que te sientas motivado y entusiasmado por aplicar estas habilidades en tus propios proyectos. Ya sea que estés analizando datos de ventas para tu negocio, explorando preguntas de investigación
o creando modelos predictivos para la toma de decisiones, ahora tienes una base sólida sobre la que construir. Sigue experimentando, aprendiendo y, sobre todo, planteándote preguntas curiosas sobre los datos que te rodean. El mundo está lleno de datos esperando ser explorados, y ahora tienes las herramientas para hacerlo. Hasta la próxima, que disfrutes analizando. Y recuerda, todo experto fue alguna vez un principiante. Vas por buen camino.